¿El grupo paramilitar ruso Wagner está en Venezuela? ¿Qué tan metido está este grupo con el gobierno de Maduro? ¿Y por qué? ¿Por qué estaría en Venezuela? En estos momentos en los cuales ustedes ya lo saben, tanto la oposición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado están tratando de ganar aliados alrededor del mundo para presionar a Maduro a que deje el gobierno. Todo esto en medio de que ya la oposición ha presentado las boletas que acreditan la victoria absoluta y rotunda de la oposición con más de 6 millones de votos en contra de Nicolás Maduro, que obtuvo un poco más de 2 millones de votos. ¿Qué está pasando en estos momentos en Venezuela en los cuales les estoy grabando este video, peregrinos? Es muy grave lo que les digo de que el grupo Wagner tiene sus manos metidas en Venezuela. Muchos argumentan que ahí está el grupo Wagner precisamente para proteger a Maduro en el dado caso de que el propio ejército venezolano lleve a cabo una insurgencia en contra de Maduro y apoye finalmente el ejército venezolano a la oposición en Venezuela. Aquí hay varios caminos, varias explicaciones, peregrinos, y a continuación se las voy a platicar a fondo. Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos, precisamente hablando de todo lo que tendría que ver el hecho de que el grupo Wagner tuviera metidas todas sus manos y sus tentáculos en Venezuela. Esto se dio a conocer después de que en una fotografía publicada en redes sociales se vio el uniforme militar con el logotipo que ven detrás mío del grupo Wagner. Ahí inmediatamente todos empezamos a decir, ah caray, en Venezuela está un militar con el uniforme de los Wagner de Rusia. ¿Qué está haciendo ahí? Aquí es donde, repito, se dice que estarían protegiendo un posible intento de golpe en contra de Maduro por parte de sus propios militares. Esto también se da, peregrinos, en medio de que la oposición llamó al ejército a ponerse del lado del pueblo. Ya contestó Padrino, el general a cargo de las Fuerzas Armadas en Venezuela. ¿Y qué creen que dijo? Que no, que iban a estar o seguir estando del lado de Nicolás Maduro. Esto, peregrinos, es un claro mensaje de que los altos mandos militares en Venezuela están con Maduro, pero hay una salida para la oposición, algo que tal vez no están tomando tan en cuenta en la cúpula diplomática y militar de Maduro. Porque si bien los altos mandos militares son leales a Maduro porque tienen un montón de beneficios, dinero, inclusive tienen acceso a las empresas en Venezuela como PDVSA, la petrolera, son los consentidos de Maduro. Si bien todos estos altos mandos militares en Venezuela están con Maduro, aquí la pregunta es, ¿los militares de a pie, los que están en las calles reprimiendo, están del lado de Maduro? Esa es la verdadera pregunta, peregrinos. Y yo les diría que tal vez no, porque los militares de a pie, los que no están en la cúpula militar cercanos a Maduro, ganan muy poco y tienen cero iniciativa para proteger a Maduro. No tendría razón de ser el que se pusieran del lado de Maduro, de alguien que está gobernando el país y que conforme avance el tiempo, los propios militares se dan cuenta cómo el país no progresa. Y obviamente los militares se dan cuenta de que la oposición sí tiene las pruebas de que ganaron y Maduro no las tiene. ¿Y por qué no pensar, peregrinos, que muchos de los militares que hoy están reprimiendo a las personas en las calles tal vez votaron por la oposición? Aquí precisamente es donde llegamos al grupo Wagner. Porque si todo esto es cierto, estas teorías que les estoy mencionando de que los militares de a pie tal vez no estarían apoyando a Maduro, aquí entraría el grupo Wagner precisamente para proteger a la cúpula militar y a la cúpula diplomática en Venezuela y al propio Maduro, claro está.
Ha circulado una nota, peregrinos, y esto sí quiero dejarlo bien en claro, que no hay información contundente de que sea verdad esta noticia, pero yo he visto circular mucho ruido en medios de comunicación, sobre todo en redes sociales, de que Richardson, la comandante en jefe del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina, que supuestamente llamó a que el pueblo en Venezuela pidiera la intervención de Estados Unidos para entrar por mar y tierra. Eso dice el encabezado que yo me he encontrado en distintos medios de comunicación. Yo les diría, peregrinos, que he investigado y Richardson no ha dicho esto. No lo ha dicho. Mucho ojo con todo esto, porque puede ser propaganda de uno o de otro bando. Vamos a meternos de lleno con lo que pasó estas últimas horas en Venezuela. Tiene que ver con que el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, reafirmó la lealtad absoluta de los militares al presidente Nicolás Maduro. Esto ocurre en medio de una disputa sobre los resultados de las elecciones presidenciales del país. Eso todos ya lo sabemos. Los comentarios de Padrino se dieron después de que el candidato opositor Edmundo González Urrutia y la líder de la oposición María Corina Machado instaran a las Fuerzas Armadas a ponerse del lado del pueblo, es decir, a respetar los resultados en contra de Maduro en las pasadas elecciones. Padrino, junto a otros altos mandos militares y policiales, rechazaron los llamados de la oposición y defendieron la unidad institucional con Maduro. La oposición sostiene que González Urrutia obtuvo más de 6 millones de votos en las elecciones del 28 de julio, frente a 2.7 millones de Maduro. Y además, acuérdense de esto, peregrinos, la oposición ha publicado copias de las boletas equivalentes a 30,000 máquinas de votación, mientras que el gobierno de Maduro dice tener copias de las boletas. Ellos no han publicado absolutamente nada. La autoridad electoral, de hecho, peregrinos, no se ha pronunciado desde la madrugada del 29 de julio, cuando le dio la victoria a Maduro con el 51% de los votos contra González Urrutia. Un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que es prácticamente imposible que el gobierno de Maduro pueda falsificar las actas que ya presentaron en la oposición, porque esto sí tenemos que dejarlo bien en claro, peregrinos. Se dice tras bambalinas que lo que están haciendo, esto ya se los he mencionado en videos anteriores, pero para contextualizarlos, les recuerdo que se dice que en Venezuela Maduro está tratando de obtener las firmas de los funcionarios de casillas que estuvieron al mando y firmaron las boletas que tiene la oposición. Esto para que el gobierno de Maduro diga: aquí está la boleta correcta, y ellos no la tienen. En estos momentos no lo puede hacer porque Maduro no tiene las boletas firmadas por los presidentes de las casillas. Por eso hay una persecución contra el pueblo y los ciudadanos en Venezuela, peregrinos. Maduro quiere esas firmas de aquellos que estuvieron a cargo de todas las casillas en Venezuela. Yo aquí les digo, peregrinos, que los que apoyan el gobierno de Maduro, para los que apoyan el gobierno de Maduro, yo les diría, muy fácil sería que presentaran las pruebas de que ganaron, que presentaran las actas que acreditan la supuesta victoria del 51%. Pero ¿por qué no lo han hecho? Porque no tienen pruebas, peregrinos. ¿Por qué se les hace tan difícil ver y observar la realidad? Maduro podría quitarse todo este problema de encima si presentara las pruebas, pero ¿por qué no lo hace? Porque no las tiene, peregrinos. Simple y sencillamente porque no las tiene. Simple y sencillamente. Además, ¿quién controla el Consejo Electoral en Venezuela? Pues Maduro, peregrinos, por supuesto que Maduro, el oficialismo. Por eso yo a esas personas que continúan defendiendo la legitimidad de Maduro les diría:
O les preguntaría, mejor dicho, ¿por qué no publican las pruebas de que ganaron? ¿Por qué? Porque no las tienen, peregrinos. Simple y sencillamente eso. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, acusó a la extrema derecha de intentar socavar la democracia venezolana y de querer instalar un títere estadounidense en Venezuela. Mientras que el fiscal general Tarek Saab anunció una investigación criminal contra González Urrutia y María Corina Machado por incitar a los militares y a la policía a violentar la ley. Machado afirmó que no se dejarán paralizar por el miedo y continuarán en las calles, manifestándose en contra de Nicolás Maduro y también, peregrinos, en contra de, como les mencioné al principio, al parecer tropas rusas paramilitares, es decir, los Wagner. ¿Ustedes qué piensan de esto, peregrinos? ¿Creen realmente que los Wagner están ya metidos hasta la cocina en el gobierno de Maduro? ¿Creen que el hecho de que los Wagner estén protegiendo a Maduro significa que Maduro duda de que el gobierno, o mejor dicho, que el ejército le respalde? Las tropas de a pie, que son los que luchan, son los que están en las calles, no Padrino, que dio el discurso apoyando a Maduro y reafirmándolo. Quienes están en las calles, a ellos, a los militares que están en las calles, a ellos se les debe de hacer la pregunta: si se van a poner del lado del pueblo o van a seguir reprimiéndolo por mandatos de alguien que se sigue consolidando en Miraflores como un presidente que no fue elegido por la voluntad del pueblo. Y les preguntaría también, ¿ustedes creen que habrá una intervención internacional? ¿Qué pasará, peregrinos? Los veo en los comentarios.